Este Evangelio es una gran enseñanza sobre cuál es la actitud del cristiano en su encuentro con Dios. ¿Con qué actitud, con qué conciencia de la propia seguridad en sí mismo se presenta delante de Dios cualquiera de nosotros? Y lo que se subraya es que, a diferencia de los fariseos, que tienen una falsa seguridad en su propia justicia, en su propia santidad, Jesús nos propone en el Evangelio a esa mujer pecadora como un modelo. Es decir, nuestro presentarnos delante de Dios no tiene que ser confiados, apoyados en nuestra justicia. No, ante Dios uno no puede presentarse así. Ante Dios nos presentamos confiados en su misericordia, no en nuestra justicia. Quizás en nuestra cultura actual esa especie de ridiculización que se hace, ¿no? del sentido del pecado, de negar la existencia del pecado, o quizás hacer una imagen del pecado como si fuese algo que está reducido a algunas personas determinadas y no es un patrimonio común de todos nosotros, es algo que nos puede hacer mucho daño. Me refiero al famoso yo ni mato ni robo. Yo ni mato ni robo, soy una buena persona, yo no me siento pecador. Esa conciencia bastante extendida del yo ni mato ni robo creo que es muy enemiga de esta sensibilidad evangélica que nos enseña a presentarnos delante de Dios no apoyados en nuestra justicia, sino en la misericordia de Dios. ¿Por qué nuestra mentalidad secularizada ridiculiza tanto o se resiste tanto a la conciencia de reconocernos pecadores? A veces se ha dicho que esa conciencia cristiana que subraya nuestra condición pecadora, en el fondo, no valora la dignidad del hombre, que es un tanto autodestructiva. Y la verdad es que yo creo que si eso ha sido así en algún caso, ha sido por no haber entendido verdaderamente en qué consiste la conciencia de pecado. La conciencia de pecado del hombre, lejos de ser algo que nos quite la autoestima, muy al contrario, es algo que la funda adecuadamente. Creo que este es un aspecto clave y básico. En el fondo, cuando un cristiano se siente pecador, la experiencia que tiene no es autodestructiva, sino muy al contrario. Es una experiencia de un dolor que es trascendido por una alegría muy grande, porque descubrirse pecador es descubrirse amado más allá de mi pecado. En el fondo, la verdadera experiencia de la conciencia de ser pecador es aquel que se sabe un pecador perdonado. Si no, no tiene conciencia de qué es ser pecador. La conciencia de ser pecador solamente la adquirimos cuando nos sabemos pecadores amados, pecadores perdonados, con lo cual no es autodestructivo, todo lo contrario. Es ser amado por encima de mis defectos. No por lo que hago, sino por lo que soy. Y eso no es autodestructivo, todo lo contrario. Funda nuestra autoestima, porque soy amado no porque yo sea bueno o sea malo, sino porque soy hijo. Por lo tanto, quitémosle miedo a ese autorreconocimiento de que soy pecador. Ese yo ni mato ni robo hace un daño muy grande en nuestra relación con Dios. La prontitud para sentirnos pecadores nos dispone adecuadamente, ¿no?, para entender el amor de Dios gratuito. Además, solamente así se comprende la redención de Jesús. Recuerdo que hace años ya, en una catequesis con los chicos de confirmación, hablando de estos temas, un joven, sin malicia ninguna, pero bueno, brotándole lo que espontáneamente está en el ambiente, me dijo esta tesis famosa, ¿no? Yo ni mato ni robo, yo soy una buena persona, ¿no? Y yo, un poco, digamos, irónicamente, pero bueno, así con suavidad, le dije, oye, tiene que estar Jesús muy contento contigo, porque
porque tú no necesitaste que Jesús muriese por ti, tú no necesitas de la muerte de Jesús para que te salve. Tú, como eres justo, no necesitas de su salvación. Y claro, yo según le decía eso, el joven se daba cuenta de que las consecuencias de la afirmación de que yo no soy pecador son bastante serias, ¿no? Y entonces él fue rectificando y dijo, sí, yo necesito de Jesús como todo el mundo. Esto es muy importante, que nos demos cuenta que nuestra necesidad de Jesús no solamente es porque yo he sido un pecador empedernido, sino incluso porque cuando no lo he sido, cuando he sido preservado de ser un pecador empedernido, también ha sido una gracia de Dios. Permitidme una referencia a un pasaje de la espiritualidad precioso que ilumina esto último que he dicho. Me refiero al libro Historia de un alma de Santa Teresita de Lisieux, que a quien no lo haya leído se lo recomiendo vivamente. Es uno de esos pasajes de la espiritualidad preciosos, Historia de un alma. Ella, que fue un alma inocente, que a diferencia de otros santos que han sido profundamente pecadores y luego han sido rescatados, ella más bien tiene una historia personal en la que tuvo la gracia de no haber cometido pecados graves en su vida nunca. Ella dice lo siguiente, ¿no? Compara el amor de un alma inocente con el amor de un pecador arrepentido, a propósito de lo que dice el Evangelio de hoy, que a quien mucho se le ha perdonado, mucho ama, y que al que poco se le ha perdonado tiene el peligro de amar poco. Bueno, pues ella formuló una parábola llamada del médico y los dos hijos. Y dice ella, supongamos que el hijo de un doctor muy competente encuentra en su camino una piedra que le hace caer y que en la caída se rompe una pierna. Su padre acude enseguida, lo levanta con amor y cura sus heridas, valiéndose para ello de todos los recursos de su ciencia, y pronto su hijo, completamente curado, le demuestra la gratitud a su padre. Qué duda cabe de que a ese hijo le sobran motivos para amar a su padre. Pero voy a hacer otra suposición. El padre, sabiendo que en el camino de su hijo hay una piedra, se apresura a ir antes que él y la retira sin que nadie lo vea. Ciertamente que el hijo, objeto de la ternura previsora de su padre, si desconoce la desgracia de que su padre le ha librado, no le manifestará su gratitud y le amará menos que si le hubiese curado. Pero si llega a saber el peligro de que acaba de librarse, ¿no lo amará todavía mucho más? Pues bien, yo soy esa hija, objeto del amor previsor de un padre que no me ha enviado a su hijo a rescatar a los justos, sino a los pecadores. Él quiere que yo le ame porque me ha perdonado no mucho, sino todo. No ha esperado a que yo le ame mucho, sino como Santa María Magdalena, sino que ha querido que yo sepa hasta qué punto Él me ha amado a mí con un amor de admirable prevención, para que ahora yo le ame a Él con locura. Y fijaros cómo termina con una frase preciosa. Dice, he oído decir que no se ha encontrado todavía un alma pura que haya amado más que el alma arrepentida. ¿Cómo me gustaría desmentir esas palabras? Santa Teresita de Lisieux dice, he oído decir que solamente el que ha sido un gran pecador luego es suficientemente agradecido. Dice, ¿cómo me gustaría desmentir esas palabras? ¿Cómo me gustaría decir, pues yo he sido preservada de haber sido una María Magdalena, pero ¿acaso yo no tengo que estar todavía más agradecida? Porque he sido preservada de haber caído. En definitiva, que todo es don, todo es gracia. También es gracia y es un don de Dios el no haber caído. Por eso la única forma adecuada de presentarnos delante de Dios es la infinita gratitud, la conciencia de haber sido salvados gratuitamente. Subrayamos este aspecto, nos encomendamos a Santa María Magdalena, pero también a Santa Teresita de Lisieux, a todos aquellos que de una y otra forma, por un camino y otro, experimentaron el amor gratuito de la redención de Jesucristo.